Santo Padre amoroso, venimos ante ti a suplicarte y a rogarte nos perdones de toda iniquidad, de toda maldad. Rogamos, Señor, por todos esos enfermos que están en los hospitales, Señor, en sus hogares, en todo el mundo, por los doctores, enfermeras, camilleros y todos los que laboran en esos hospitales, Señor. Por todas esas personas, Señor, pedimos, suplicamos, rogamos, tengas misericordia de ellos, Señor. Que ellos puedan conocer tu evangelio, que ellos puedan conocerte y tener ese encuentro contigo, Señor, porque están expuestos, Señor, tanto los doctores como los que trabajan en los hospitales, Señor, a morir, igual que los enfermos, Señor. Y pedimos que tanto ellos conozcan de ti, Señor, como los enfermos a través de ellos, Señor, y que ellos sean salvos, Señor, y Señor, tú levantarás a unos y a otros no, Señor, querrás tenerlos en tu gloria, Señor, pero no permitas, Señor, que se sigan yendo a ese lugar de tormento eterno, Señor. Clamamos y suplicamos por ellos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar en la vida de muchos, Señor. Confiamos en que tú, Señor, estás obrando en mucha gente, Señor, que tú estás usando esto que se dio, Señor, no tú lo pusiste, sino que se dio, Señor, para que, Señor, volteen a ti, a ver tu rostro, a ver tu salvación, Señor. Te damos gracias por este domingo. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, toque los corazones, prepare los corazones para que reciban tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Pedimos que, Señor, esas personas que no te conocen puedan conocerte a través de esta prédica, Señor, y las que ya te conocen, Señor, que vayan edificándose con esto, Señor, vayan creciendo en conocimiento y gracia. Te damos gracias y suplicamos y rogamos que tú seas, Señor, que tú dirijas y que tú seas exaltado, glorificado y dado a conocer. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El libro de Hechos, capítulo 25. Hoy vamos a continuar en el capítulo 25. Vamos a ver del versículo 1 al 12, no vamos a ver todo el capítulo. Y el tema de hoy se llama Un nuevo juicio ante un nuevo gobernador llamado Festo. Vamos para recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, porque esto da continuidad. Vimos a aquellos líderes religiosos que comparecieron ante el gobernador Félix en contra del apóstol Pablo en Cesarea. Estos líderes religiosos habían contratado a un orador elocuente llamado Tértulo, que fue un total adulador. Pero al defenderse Pablo, se demostró que estos no tenían pruebas de sus acusaciones y Pablo, pues, entre su defensa se enfocó en la resurrección de los muertos, tanto para justos como injustos. Tocamos ese tema, dimos mucha enseñanza, le dimos amplitud. Pero vemos que su enfoque principal ante su defensa fue siempre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces fue tanto el impacto que este gobernador Félix quedó con pendiente e hizo que su esposa pues venga a escuchar a Pablo y Pablo les predica ya a ellos dos, pero vimos que tristemente rechazaron, le dieron la espalda al evangelio y Félix pospuso este juicio de Pablo y mantuvo preso a Pablo por 2 años hasta que vino la destitución de su posición y fue tomado por Porcio Festo. Damos continuidad a ello. Capítulo 25, libro de Hechos, versículo 1 en adelante. Si me puedes seguir con tu Biblia, y dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Hacemos una pausa en el versículo 3 de Hechos 25. Pues vimos que concluyó la gobernatura de Claudio Félix, y vemos que entra en su lugar Porcio Festo. Vimos que Félix indudablemente fue un hombre pues que estaba inclinado a la maldad. Supimos las cosas que hizo con los judíos, aunque lo estaban adulando, supimos que él realmente fue muy malo. Y pues vimos que tuvo preso a Pablo sin haber culpa alguna. ¿Por qué? Porque quería sacarle dinero. Como todos los nuevos gobernantes, entra Porcio Festo, inicia su gobernatura muy enérgico, con un buen enfoque. Inmediatamente vemos que está viajando a Jerusalén, probablemente porque pues era la ciudad más importante de la provincia.
y con la intención de conocerla y que también pues obviamente lo conozcan como el nuevo gobernador que estaba entrando, ¿no? Que estaba iniciando. También quería saber cómo estaban los asuntos políticos en su provincia, pues él iba a hacerse cargo de todo esto, ya saben, supervisar para que pues pudiera ver si algo andaba bien o mal, para que si era necesario limpiar algo, pues hiciera su orden, muy similar a los gobiernos en la actualidad, ¿no? Vemos a los principales sacerdotes y a los más influyentes, dice acá en la cita, los más influyentes de los judíos, pues de que se enteraron de este nuevo gobernador y fueron a presentarse ante él. Pero no crean que fueron a verlo porque querían conocerlo o porque querían darle la bienvenida. Fueron a él porque nunca se les olvidó que Pablo estaba en Cesarea y ahora estaba bajo su autoridad y ellos querían verlo muerto. Así que estos líderes religiosos y los más influyentes se unieron en complot para matarlo. Fíjense qué tremendo es esto. Ya habían pasado 2 años cuando fueron contra Pablo ante el gobernador Félix, pero aún así no claudicaron y planearon de nuevo cómo asesinarlo. El plan pues era convencer al nuevo gobernador Porcio Festo que pasara este caso a Jerusalén, dando así una muestra de gracia, una muestra de su bondad ante la autoridad religiosa y también ante el pueblo. Obviamente muy astutamente lo estaban haciendo y la finalidad pues era que este gobernador trajera de regreso a Pablo a Jerusalén ante el concilio y en la primera oportunidad que se presentara lo iban a ejecutar. Tremendo viniendo de estos líderes religiosos. Fíjense, de los celotes, pues ellos eran asesinos. ¿Qué puedes esperar de unos asesinos? Pero del concilio, del Sanedrín, de la autoridad religiosa de Israel, los que caminaban con Dios, no podías esperar algo así de estas personas de buena reputación. Entonces esto nos lleva a hacer conciencia y a tener cuidado, ¿no? Esa es como una advertencia. Nunca debemos pensar o creer que los enemigos de Dios nos van a dejar tranquilos por siempre. No creas que van a claudicar después de un tiempo, porque vemos que acá habían pasado ya 2 años. El mal se aleja cuando ve que no puede, pero está al acecho, está pendiente, está observando muy de cerca como un león rugiente, esperando el momento preciso para cazar a la presa. Pero ya no estará solo, ahora está con más refuerzos, más leones hambrientos, para que apenas bajes la guardia, se vayan sobre ti con todo y seas presa fácil. Aquí vemos a los líderes religiosos sumándose a ellos, los más influyentes de los judíos. Este complot está totalmente manipulado por el mal. Y apenas se hizo el cambio de gobierno, saliendo Félix, entrando Festo, enseguida vinieron los enemigos de Pablo a acusarlo de nuevo. Más personas, otra oportunidad. Vemos cómo se suman, cómo se une el mal, de alguna manera para tomar más fuerza en esta nueva oportunidad. El mal, hermanos, no pierde el tiempo. Él está con todo, no duerme, no descansa. Lamentablemente los cristianos perdemos mucho el tiempo en extender el reino de Dios en esta tierra. Y muchos dirán o dicen, pero estamos en confinamiento, ¿qué le pasa al pastor? Perdón, hermanos, pero esto que está sucediendo tiene tiempo que se discierne y que se comenta y nunca quisieron hacer caso. Se les ha olvidado las personas que siempre se inicia compartiendo y extendiendo el reino de Dios, primero en tu Jerusalén, o sea, en tu hogar, con tu familia, en tu comunidad. Pero muchas personas no siguieron ni siguen las instrucciones que Dios da. Hechos 1:8, que cuando reciban poder, cuando reciban al Espíritu Santo, que llevarán el Evangelio ¿a dónde? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y a todas las naciones. Entonces, muchas personas no siguen esta instrucción que Dios ha dado. Se les olvida que Dios es un Dios de orden y así como pasó con los apóstoles,
sucede hoy día con nosotros. Los apóstoles en ese tiempo iniciaron muy bien, pero detuvieron la gran comisión. No obedecieron en seguir con las demás regiones, Judea, Samaria, las otras naciones. Ellos ya habían abarcado y ya habían predicado. El reino se estaba extendiendo en toda Jerusalén. Pero ellos no siguieron con el encargo, no obedecieron a seguir a la región siguiente, se acomodaron, estaban en su confort y no salían de Jerusalén. Tuvo que ocurrir una tragedia para que tomaran cartas en el asunto. Fue algo realmente fuerte, solo así se saldrían de su confort. Y fueron después de esto a Samaria, luego a Judea y después al resto de las naciones. Pero esto tuvo que suceder y esto que sucedió fue muy grave y fue una fuerte sacudida para la iglesia, y esta fue la muerte de Esteban, un justo, un santo, tuvo que morir. Y hoy podemos ver que estamos siendo sacudidos fuertemente con esta pandemia, algo realmente grave. Pero tienes que entender que esto no está siendo permitido por Dios para que callemos, no lo está haciendo para callar. Si no, dice la palabra que hasta las piedras pueden hablar. Dios está permitiendo esto, pero tú no puedes ni debes callar. Debes ser responsable de lo que se te ha encargado, llevar calzado el evangelio de Cristo en tu Jerusalén, o sea, en tu casa, en tu comunidad. Esto que está pasando, el COVID y las muertes y todo esto, wow, los cuidados, es para que comiences tu nueva vida en tu Jerusalén, buscando el rostro de Dios, buscando su reino y su justicia, porque ya habrá tiempo para salir luego a Judea, ya habrá tiempo para salir luego a Samaria y luego a las naciones, a las demás naciones. Como dice Eclesiastés 3, hay tiempo para todo, pero este es el tiempo de buscar el rostro, buscar el reino, buscar su justicia. ¿En dónde? En tu casa. Y cuando llegue el tiempo de salir, pues ya estarás bastante fortalecido y los tuyos también, y estarás preparado, como dice 2 Timoteo 3:17, enteramente preparado para toda buena obra, o sea, para compartir a los demás en otros lugares. Es muy importante ver que Pablo estaba bien cubierto por el Señor. Entonces, no estoy diciendo que salgas y te exhibas, no, pero puedes empezar en tu casa, y hay momentos en que se dan, porque lo vivo, hermanos, no lo estoy diciendo nada más porque sí. Hay momentos en que cruzas plática con alguna persona, hay momentos en que ves a una persona en dificultad, hay momentos que el Señor pone a alguien donde tú puedes evangelizar, puedes hablar de Cristo. No huyas. Estás cubierto no para tentar a Dios. No para tentar a Dios. Obviamente con las medidas. Y esto solo cuando Dios te pone en tu corazón que ese es el momento de hablar. Mientras tanto, en tu casa, en las redes sociales, dale buen uso a las redes sociales. Vemos a Pablo que estaba bien cubierto aunque estuviera en prisión. Es un gran ejemplo. Vemos que Félix había dado un encarcelamiento muy generoso, pero no vino de Félix. Eso es lo que hay que ver. Esto fue una provisión divina, vino de Dios. ¿Por qué? Primero porque, aunque Pablo estaba preso, tenía cierta libertad en la fortaleza. Y eso nos muestra nuestro estado de hoy. Tenemos cierta libertad. No estamos totalmente encarcelados. Hay un confinamiento, pero no estamos encarcelados. Y vemos que aquí Pablo estaba preso en esa fortaleza, pero esto no es algo común en una cárcel. Preso es preso, sin privilegios. A menos que paguen, sabemos que pueden tener privilegios, pero Pablo no estaba pagando, era la gracia de Dios que estaba hallando Félix en Pablo. Fue puesta por Dios. Segundo, porque podían llegar personas a visitarlo. Y no es nada común que puedan ir a verte las personas. Pablo tenía ese privilegio. Y vemos que Dios estaba cubriendo esto, estaba dando provisión de esto. Y tercero y primordial es que Pablo podía compartir a esas personas que venían o a las personas que llegaban gentiles a esa fortaleza.
Él podía compartir abiertamente la palabra a quien sea. Y Pablo nada lo detuvo a compartir el evangelio, porque Pablo estaba para el evangelio, estaba para Cristo. Pablo dio su vida por el evangelio y por Cristo. Así que vemos estas provisiones divinas. Cuarto, esta custodia era una protección que Dios estaba dando a Pablo de esos malvados. Recuerden que tenían unas intenciones muy malas los líderes religiosos. Fíjense, cubierto completamente estaba Pablo. Y quinto, fue un tiempo también de descanso. Después de tantos años, recuérdense, 20 años de servicio misionero, Pablo empezó a tener en prisión ese descanso. Y esa libertad, no en total libertad, pero esa libertad que tenía. Entonces, estamos viendo realmente la mano de Dios. Podemos ver la mano de Dios que está proveyendo lo necesario para su siervo, para cumplir su plan, el plan de Dios. Y Dios siempre, hermanos, siempre está en control y siempre muestra su sabiduría y su poder sobre todo el universo. Veamos cómo lo describe Daniel. Daniel capítulo 2 versículo 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Estamos viendo realmente que Dios está en control. Daniel está hablando de esto. ¿Por qué? Porque Daniel lo vivió. Dios nunca ha dejado de estar en control. Es Dios. Por eso se llama Dios. Sigue en control hoy y día, porque Él vive por los siglos de los siglos y por siempre en la eternidad. Se ha visto la mano de Dios obrar en muchas situaciones. Siervos y siervas de Dios que tienen situaciones imposibles para el ser humano, de las cuales se ha dicho que solo un milagro podría sacarlos de esa calamidad. Y Dios ha mostrado su mano poderosa en estas situaciones. Ha sucedido con muchos hermanos con una responsabilidad muy grande en las obras de Dios. En ocasiones se ha presentado hasta una enfermedad en ellos, la cual Dios permite. ¿Para qué? Para que su siervo fiel o sierva fiel descanse de tan fuerte ministerio. Y puedes palparlo con Pablo, aunque estaba en la cárcel y digas, bueno, ¿cómo va a ser que Pablo esté pasando por algo bueno si está en la cárcel? Porque te parece loco, ¿no? Pero al verlo con la perspectiva correcta, en contexto, Dios estaba en control preparando a Pablo para seguir el plan de Dios. Y esto nos debe dar fuerzas, nos debe dar ánimo, nos debe levantar, porque el Señor es quien nos da toda la gracia que necesitamos para seguir su plan. Así que fíjate bien sobre quién está tu fe. Porque si está en otra persona o en otra cosa o en algún ídolo, ya perdiste. Pero si está sobre el Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31. Cuando pasa una situación como esta, hermanos, no quiere decir que no hagamos nada. Al contrario, descansas en el Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que te acuestes, no. Descansas que meditando, leyendo su palabra, orando, enseñando a tu familia y dando ejemplo en todo momento. Lo vives, lo aprendes y lo vives. Porque ese tiempo que Dios está permitiendo, lo está permitiendo para eso. Para enseñar y compartir en casa, o si estás enfermo, en cama, porque van a llegar personas a visitarte, a las cuales le vas a compartir. Yo conocí, mejor dicho, escuché de una persona, la conocí como si la hubiese conocido, pero escuché de esa persona, y es como si la conociera, que él estaba en cama y que él ya no podía levantarse de cama, y que él oró, clamó, pidió que por favor le mandara gente para que él evangelizara. Y el Señor le mandó mucha gente y él estuvo evangelizando y evangelizando. O sea, no hay nada que se pueda interponer en que tú sigas hablando y no calles, que tú sigas dando el evangelio. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Aparte de todas estas provisiones que el Señor había dado, lo estaba fortaleciendo, lo estaba preparando para los retos que se iban a presentar en los siguientes años.
Pablo vendría a otro lugar, a otra cárcel más adelante. Y estaba siendo preparado. Y vemos a estos líderes religiosos y demás influyentes que querían que el gobernador Festo mandara a Pablo a Jerusalén, porque ya habían planeado, dice ya, una celada para matarlo en el camino. Ellos sabían que no podían presentar cargos y ganar el juicio, pero ya habían planeado cómo emboscarlo y matarlo antes de que llegara a ese juicio. Y qué tremendo es esto, hermanos. Personas que crees que son los que están caminando con Dios. Personas que eran autoridades religiosas en Israel, líderes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, el concilio, el Sanedrín. Eran solo pantalla. Hipócritas, actores, porque sus acciones, que son sus frutos, mostraban quiénes eran en verdad. Eran la cizaña, eran los ministros de Satanás, eran los lobos rapaces, eran asesinos. Y ese es el peligro, hermanos, de estar en una religión que no está en contacto verdadero con el Dios verdadero de la Biblia. Si tu religión te convierte o no te confronta de ser envidioso, mentiroso y asesino, huye lo más pronto posible de ese lugar, porque hay mucha evidencia de ser un lugar maligno, satánico. Dios no está allá. Lo que Dios quiere, hermanos, es restaurar la relación con el ser humano, pero es de manera personal, no a base de una religión. Es una comunión personal que trae consigo un caminar reflejando como espejo a Cristo, reflejando su gloria, su amor, su misericordia con tu vida, reflejándolo en tus acciones, en tu manera de pensar, y no frutos malos como los de estas personas, líderes religiosos que son carnales. El pensar hacer un mal, el maquinar, robar, matar, el no ofrecer misericordia, el no, de hecho, hasta disciplinar, pero obviamente en amor, el permitir levadura, esa es la evidencia de ser del mundo, ser del maligno. Y los veremos en estos falsos líderes religiosos, porque vemos acá que ya no eran aquellos 40 celotes que querían asesinar a Pablo, ahora eran estos líderes religiosos que tremendamente estaban saliendo a la luz su fruto podrido, querían asesinarlo, habían maquinado. Y podríamos pensar, bueno, no puedo esperar nada de los celotes porque son asesinos, pero de los sacerdotes religiosos del concilio, ¿qué puedes esperar de ellos ahora que sale a la luz quiénes son verdaderamente? El Señor Jesús los había identificado como hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque son homicidas, porque son hipócritas. De hecho, les dijo ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Les decía en Mateo 23. Pablo era cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, no alguien que se dice cristiano, pero que no camina con Cristo. No. Un verdadero seguidor de Cristo. Y el mundo aborrece a Cristo, aborreció a Cristo y aborrece a Cristo. Y el concilio estaba aborreciendo a Pablo porque seguía a Cristo. Y por consiguiente, aborrece el mundo a sus seguidores. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces vemos que Pablo estaba siendo partícipe de estos padecimientos que Pedro estaba diciendo. Pablo no estaba preso por ser un asesino. Pablo no estaba preso por ser un ladrón. Pablo no estaba preso por ser un delincuente o un mentiroso o un metiche. Pero sí estaba preso porque estaba predicando a Cristo crucificado y resucitado. Recuerden que Pablo fue vituperado. Recuerden que no había hecho nada malo y lo estaban inculpando de algo que no era.
estaba siendo vituperado. Pablo estaba en la cárcel por ser cristiano. Hermanos, esto está pasando hoy por hoy en el mundo. Por ejemplo, en China destruyeron más de 400 iglesias evangélicas y metieron presos a muchos, y a otros hermanos en Cristo los mataron, hermano. Hasta los enterraron vivos algunos. Los islamitas quemaron vivos a 27 cristianos en Mali. Encarcelaron a muchos cristianos en Eritrea. Arrastraron a 12 cristianos en Irán y los golpearon con los ojos vendados. En Nigeria mataron a 25 cristianos sacándolos de casa en casa. En África han matado a pastores y fieles en plenos cultos, y en otros lugares los decapitan, los golpean, los queman solo por predicar a Cristo. No están robando, no están matando, no están haciendo algo malo, hermanos. Solo están predicando a Cristo, que murió en la cruz y que resucitó. Estos hermanos en Cristo tienen persecución, están teniendo los padecimientos de Cristo. Nuestros hermanos en el mundo, hermanos, no están haciendo algo malo, al contrario, traen la esperanza que es en Cristo Jesús. Pero el mundo es manipulado por Satanás y mucha gente no lo cree. La potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, como estaba operando en estos líderes religiosos. El mismo Satanás, el mismo espíritu, la misma potestad del aire operaba en estos líderes religiosos. Y habrá un tiempo, hermanos, en que todo el mundo persiga a los cristianos. Porque aquí en Mérida, Yucatán, la persecución es leve. Solo nos ven como locos. Nos señalan como fanáticos. Creen que todo lo que decimos y hacemos es una exageración. Creen que somos una secta. Obedecer a Dios y a su palabra es locura para ellos y para el resto del mundo. Por ejemplo, cuando un cristiano no participa en cosas que no agradan a Dios, como no participar en hacerle mal a otros, no participar en chistes obscenos, no reírme de los insultos o leperadas, ni decirlas, ni ir a tomar alcohol con ellos, ni participar en algo incorrecto como robar o mentir en el trabajo, hasta por amar a tu esposa o a tu esposo, al no querer ir a engañar a sus esposas o esposos, le dicen, te pega tu mujer, o al otro le dicen, o a la otra le dicen, te tiene pisado tu esposo. Solo por el hecho de tener el temor de Dios y no faltar a Dios y a tu cónyuge por amor. Y esa es la persecución que tenemos leve aquí en Yucatán. ¿Saben por qué? Porque el Señor lo dijo bien claro en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, somos odiados por el mundo. No pertenecemos al mundo en el que vivimos hoy día. El Señor nos ha comprado en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, le pertenecemos. No podemos pensar o querer que el mundo se lleve bien con nosotros. No podemos pensar o querer que el mundo nos ame. Ellos se burlan de los cristianos, aborrecen a los cristianos porque aborrecieron a Cristo. Y como Cristo nos alumbró, ahora somos luz, y la luz de Cristo les molesta porque sus obras son malas y la luz las manifiesta, salen a flote y les molesta. Por eso hay odio hacia el cristiano, y lo peor es que empieza, hermanos, tristemente, pero es verdad porque el Señor lo ha dicho, en la familia, en tu propio hogar. El Señor Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Y quiero que me sigas en esta cita. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, Dios no miente. Cristo es Dios. Y Él está diciendo algo fuerte, pero real. Dice, los enemigos serán los de tu casa. Es tremendo.
Es tremendo. Veamos que el Señor habla de una paz acá, y esa paz es la que el mundo ofrece y promueve, amor y paz. De hecho, en inglés es más popular, peace and love. Es esa paz que quieren que haya entre países, que hasta en los certamen de Miss Universo hablan de esa paz, pero esa paz nunca va a ser. ¿Saben por qué? Porque el mundo se opone a Cristo, y cuando Cristo está en tu vida, cuando Cristo es el Señor de tu vida y es tu Salvador, se oponen y no eres aceptado por el mundo. Por eso nunca se dará hasta que la iglesia sea raptada por el Señor. Por ejemplo, cuando escuchas la palabra de Dios, como la fe, fíjate, esa fe divina, no la fe natural. La fe natural es la que tienes por un celular, que si marcas a China sabes que te van a escuchar allá. La fe divina dice que la palabra que viene por el oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo, cuando estás escuchando esa palabra, te está convenciendo que eres pecador y te está llevando al arrepentimiento y te está mostrando a Cristo a través de la palabra. El Espíritu Santo está trabajando en ello. Entonces, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado y te arrepientes y te conviertes a Cristo, Cristo te perdona, te limpia totalmente, hace una obra sobrenatural en ti, te bautiza con el Espíritu Santo, y tú en ese preciso momento ya eres un ciudadano del cielo, ya perteneces al pueblo santo de Dios. ¿Qué pasará cuando vean que perteneces a Cristo? ¿Qué pasará cuando tu familia vea que Cristo es todo para ti? ¿Qué pasará cuando les enseñes que no pueden ser salvos por obras? ¿Qué pasará cuando les enseñes que solo Cristo es quien salva? Pues ellos, al escuchar todo esto, te van a odiar. Al ver un cambio radical en ti, te van a odiar. Al ser luz que expone sus pecados, te van a odiar. Porque es obvio, la oscuridad no quiere y no tiene nada que ver con la luz. ¿Qué crees que va a pasar entonces? El Señor dijo claramente, yo vine a traer espada. Y eso es lo que va a pasar. O sea, traerá división en tu familia. Cuando Cristo está en tu corazón, no le agradas para nada a tu familia, no le agradas para nada al mundo. No le agrada a tu familia que seas cristiano o cristiana. Va a traer problemas. Dice que estarán en disensión. O sea, el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Y es tremendo, pero así es. No les agrada que seas cristiano y se van a oponer como el mundo se opone a Dios. Y habrá problemas por todo lo que se relacione con tu vida espiritual. Pero que esto no te desanime, porque muchos se desaniman por esta persecución y se alejan del Señor. Pedro decía, gózate por este vituperio, gózate porque de esa manera glorificas a Dios. Cuando tú muestras que eres de Cristo, glorificas a Dios. Cuando sigues adelante y te gozas, glorificas a Dios. Y créeme que no te pasó solo a ti. Mucha gente ha perdido padres, madres, hermanos, tíos, primos, ni te hablan. No les agrada lo que tú dices. Y es la verdad, no estás diciendo mentiras, estás hablando de la verdad. No estás juzgando, la palabra juzga solita, la palabra confronta. Mucha gente ha llegado a su hogar y su ropa está tirada en la calle. Mucha gente se ha divorciado. Mucha gente ha sufrido y padecido por esto. Eso es una verdad. Pero aunque seas perseguido, pero que tú estés firme en la fe. ¿Y sabes qué va a pasar con el tiempo? Te van a tener respeto. Aunque te odien, cuando pase algo en sus vidas, ¿a quién crees que van a recurrir? Al que recurren para orar o para pedir consejo es a ti. ¿Por qué? Porque ellos vieron que te mantuviste en tu fe. Y lo mismo pasa en tu trabajo, porque te agarran coraje, odio. ¿Y qué pasa? Como te mantuviste en tu fe, como no jugaste, como no coqueteaste con el pecado, como no anduviste en consejo de malos, ni estuviste en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores te sentaste, y vieron tu convicción, vieron tu firmeza en la fe, vendrán a ti por el consejo, vendrán a ti por oración. No claudiques. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a enviarlos a Cristo.
vas a llevarlos a Cristo. Así que no claudiques ni coquetees con el pecado, porque tenemos que dar buen testimonio en medio, decía Pablo, en medio de una generación perversa, ser irreprensibles, decía Pablo. Continuamos con nuestro estudio, Hechos 25, versículo 4 en adelante dice: pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve, y los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. No menciona que el gobernador Festo conocía las intenciones de estos líderes religiosos y judíos, ¿no? De cualquier manera, este gobernador se rehúsa a otorgarle su petición de cambio de Cesarea a Jerusalén, ¿ok? Y esa es una evidencia más que fue otra manera en que Dios protegió a su siervo Pablo. Festo estaba dispuesto a traer a Pablo a otro juicio. ¿Para qué? Para solucionar el asunto. Sin embargo, vemos que por la mano de Dios insistió que sucediera en Cesarea y no en Jerusalén. Solo Dios pudo haber movido estas fichas, hermanos. Solo Dios lo pudo haber hecho. Aunque parecía que Pablo se encontraba en peligro por un nuevo juicio ante este nuevo gobernador, acusado por los líderes religiosos, pues estaba en peligro, ¿no? Pero aunque la vida de Pablo se veía que peligraba y se le acusaba de nuevo, Pablo sabía que Dios estaba con él. Pablo estaba descansando en el Señor. Pablo lo palpaba en todo lo que hemos mencionado hace un rato, que fue la provisión de Dios. Estos líderes religiosos, pues, se presentaron, es cierto, y vinieron a traer las acusaciones, pero no tenían evidencias. Y vamos a ver cómo alega Pablo, capítulo 25 de Hechos, versículo 8 en adelante, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apeló. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Aquí terminamos nuestra cita. Vemos que Pablo pues estaba en paz, iba a apelar, estaba hablando, pero estaba en paz, tranquilo, porque sabía que no debía nada. Sabía que eran acusaciones sin evidencias, mentiras. Él tenía su conciencia bien tranquila y pues obviamente Dios le había dado esa paz. Y él siempre dijo que tenía su conciencia ante Dios y ante los hombres limpia. Por eso dijo con toda seguridad: no he pecado contra nadie ni en nada. Pero este gobernador quería mantener una buena relación con los judíos en su provincia. Quería congraciarse con ellos. Y se nota en que se dirige a Pablo de la siguiente manera: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, esto era un plan con maña. A Festo, pues, se le estaba dificultando tomar una decisión en este caso, ¿no? La ciudadanía romana de Pablo, pues, era un impedimento para que Festo ordenara el cambio de juicio a Jerusalén. Por eso fue que se vio obligado a preguntarle al mismo Pablo. Así que no fue porque sea muy bueno, sino que había una obligación. Y es interesante preguntarse si Festo sabía o no del complot que tenían los judíos para matar a Pablo. Si lo sabía, entonces sabía que estaba pidiendo a Pablo que fuera directo a la boca del lobo, o sea, a ser asesinado, ¿no? Pero si no lo sabía, entonces sencillamente quería congraciar y agradar a estos líderes religiosos,
obviamente si se daba que el juicio se celebrara en Jerusalén, ¿no? Pablo, pues obviamente vemos que demanda ser llevado ante el César, fíjense, ante el César. No se sabe si se dio cuenta que había un complot en contra de su vida, pero seguramente, para llevarlo a Jerusalén, no sabía que allá lo iban a matar en el camino, ¿ok? Pero seguramente el Espíritu Santo le mostraba algo, ¿no? Para que no cayera. Pero lo que sí sabemos acá es que el Señor le había dicho en Hechos capítulo 23, versículo 11, le había dicho Cristo cuando se le presentó físicamente, le dijo, ten ánimo, Pablo, porque así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así tendrás que darlo también en Roma. Y Cristo presente se lo dijo. Así que Pablo tenía bien grabadas esas palabras en su corazón, porque no vinieron del aire, Cristo se las dijo. Por eso no tenía miedo a lo que sucediera. Y esto trae a la luz, me trae a la luz a muchas personas, a varios hombres de la Biblia, que fueron objeto de falsas acusaciones. Por ejemplo, José el soñador, y Daniel. Fueron ellos acusados injustamente y fueron enjuiciados. José confió, sabía que Dios siempre estuvo con él. Daniel estaba, pues, con él, el león de Judá. Por eso cuando lo metieron a la fosa de los leones, pues aunque estaban hambrientos, pero ni siquiera se atrevieron ni a saborear a su siervo Daniel, porque estaba el león de Judá. Cristo estaba con él. En esa situación, como seguidor del Señor Jesucristo, y como todo seguidor del Señor Jesús, siempre vamos a ser objetos de falsas acusaciones, siempre vamos a ser perseguidos por predicar y evangelizar y hablar la palabra del Señor. Siempre. Pero tenemos la gran bendición de poder descansar en su cuidado, en su protección, como estos hombres, como José, como Daniel, como Pablo. De hecho, Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 33 y 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, Pablo está haciendo la pregunta, ¿quién los acusará? A esos que ya son de Cristo, ¿quién los acusará? Y dice Pablo, Dios es el que justifica. Luego pregunta otra vez, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, dice, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. O sea, ¿qué puedes, realmente esperar? ¿No? ¿Qué puede aterrarnos? Entonces, si el Señor Jesús es nuestra defensa contra la condenación y las falsas acusaciones, tenemos que gozarnos, tenemos que dar gloria a Dios por ello, decir gracias y más gracias, Señor, por tu cuidado, gracias, Señor, porque eres bueno conmigo. Pablo, sin temor, decía, si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte, decía Pablo, no me negaré a morir. Pero si no hay nada de cierto en estas acusaciones, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos, decía Pablo. Así que el emperador mismo, pues obviamente tenía que juzgar de esa manera. A ver, júzgalo tú. Júzgalo tú. Llévame ante el emperador. Entonces Festo dice que empezó a consultar con sus consejeros y pues a juzgar esto que había hablado Pablo. Y pues como Pablo apeló al César, pues dijo, pues ya que has pedido que te juzgue el emperador, pues al emperador irás. Entonces la apelación de Pablo pues tenía sentido. Recuerden que el Señor le había dicho que en Roma le ibas a servir, ¿ok? Él estaba convencido también de que estaba el Señor con él y de que el juicio pues obviamente no tenía evidencia de algo malo. O sea, realmente lo iba a ganar. Por eso apela al emperador, pero ese emperador era el emperador Nerón, ese era el César. En esos tiempos, la ley romana decía que todo ciudadano romano, en este caso Pablo tenía la ciudadanía de los romanos, tenía el derecho de que su caso fuera escuchado por el mismo César si el juicio inicial no había tenido una decisión satisfactoria. De hecho, esta era una apelación ante la Corte Suprema del Imperio Romano. Pablo apeló específicamente a Nerón, el César, quien más tarde fue un notorio enemigo de los cristianos. Pero en ese tiempo Nerón no lo fue. Dios lo tenía frenado
porque en los primeros 5 años de su reinado de Nerón, tuvo una buena influencia porque había buenos hombres a su alrededor. Vemos la mano de Dios obrar. Solo así Nerón fue considerado por poco tiempo como un rey justo y sabio. Así que en ese momento, pues Pablo no tenía razón para creer que Nerón sería un anticristiano. Pero después de esos 5 años, este hombre fue un bruto, fue un cruel, fue un despiadado, porque asesinó a cristianos por todo el imperio romano, y estos fueron llamados los mártires. Los prendía con fuego en maderos y los prendía por toda Roma, iluminaba la ciudad de Roma con ellos y los ponía como burla alrededor del Coliseo. Él fue muy cruel, muy cruel. Pero Dios hace justicia, hermanos. Dios es un Dios de justicia y hará justicia sobre todo ser humano. Por eso es importante que vengamos a los pies de Cristo, porque solo en la justicia de Cristo podemos ser irreprensibles ante Dios. Solo solo con la justicia de Cristo podemos estar ante Dios sin culpa. El próximo domingo veremos cómo se desenvuelve este juicio. Y pues quiero decirles que Dios es un Dios omnipotente. ¿Qué significa esto? Que es todopoderoso. Quiero que sepan que nada escapa de su mano. Él creó el universo. Es más grande que el universo. En Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Así que si tú vuelves al Señor, pasarás de muerte a vida eterna. Y pase lo que pase en este mundo, Él está haciendo una promesa que cumplirá. Porque Él lo ha dicho, que el que creyó y se arrepintió, aunque muera o esté muerto, vivirá eternamente con Él en el cielo. Él habla y se cumple. No dilates, persona que estás escuchando, que no conoce, amigo, conocido. Conozco muchas personas que sé que están escuchando. No dilates, por favor. De verdad, en ruego te lo digo. No dilates, busca al Señor mientras haya vida. Porque de verdad, no le deseo a nadie, ni a mi familia, ni a mis familiares, ni seres queridos, ni a conocidos, ni a nadie, lo que va a pasar sin Cristo. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. Mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no dará. Afán ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, mi diario caminar. Cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La pasión en ti yo
quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad.